spots. Las hemorragias retinianas de centro blanco, también conocidas como manchas de Roth, fueron descritas por primera vez por Moritz Roth, un médico suizo, en 1872. Sin embargo, no fue hasta 1878 que Moritz Litten le asignó a esta afección el nombre de mancha de Roth. Litten informó que estas hemorragias retinianas de centro blanco se habían detectado en el 80% de los casos asociados con endocarditis bacteriana subaguda. Las manchas de Roth se asocian más comúnmente con endocarditis infecciosa, sin embargo, se pueden observar en una amplia variedad de afecciones médicas que incluyen leucemia, anemia, retinopatía hipertensiva, preeclampsia, retinopatía diabética y anoxia. La etiología, teniendo en cuenta los datos histológicos recientes, ahora se cree que las manchas de Roth son el resultado de una rotura de los capilares retinianos y una hemorragia intrarretiniana. Las manchas de Roth ocurren en una multitud de procesos patológicos en los que se produce lesión de los vasos sanguíneos de la retina y posterior sangrado y hemorragia. Un hilo común encontrado en estas condiciones es una predisposición a la disfunción endotelial que permite la alteración de los capilares retinianos. El examen histológico revela que las lesiones de centro blanco están compuestas principalmente de fibrina, que representa un tapón de fibrina y plaquetas en el sitio de ruptura del vaso. La epidemiología, las hemorragias retinianas de centro blanco son un hallazgo oftalmológico inespecífico que se observa en múltiples afecciones sistémicas de diversas etiologías. Las manchas de Roth se observan en el examen fundoscópico y tienden a ubicarse en los polos periféricos o posteriores de los ojos. La disfunción endotelial de la retina parece ser un hilo común entre las diversas causas de hemorragia retiniana de centro blanco. El diagnóstico diferencial de las manchas de Roth es amplio e incluye endocarditis bacteriana, anemia o trombocitopenia, enfermedad vascular del colágeno, leucemia, retinopatía hipertensiva, retinopatía diabética, preeclampsia, virus de inmunodeficiencia humana, anoxemia y síndrome del bebé sacudido. En cuanto a la fisiopatología, si bien se han propuesto múltiples teorías para explicar la patogénesis de la hemorragia retiniana de centro blanco, la más aceptada es la de la ruptura capilar retiniana y la hemorragia intrarretiniana. La rotura de los capilares retinianos se produce como resultado de una disfunción de las células endoteliales. La extravasación de glóbulos rojos sigue a la rotura del vaso con la posterior activación de la cascada de la coagulación y formación de un tapón de plaquetas y fibrina en el sitio del endotelio dañado. Los estudios histológicos revelaron que las lesiones blancas están compuestas principalmente por trombos de plaquetas y fibrina. En cuanto a la historia clínica y el examen físico de estos pacientes que encontremos manchas de Roth, pues la hemorragia retiniana se observa comúnmente en pacientes con procesos patológicos subyacentes que predisponen a la disfunción y la rotura del endotelio retiniano. Las manchas de Roth pueden verse en un examen oftalmológico de rutina en pacientes asintomáticos, lo que requiere un diagnóstico y una evaluación adicional. Sin embargo, los pacientes también pueden presentar signos y síntomas de enfermedad sistémica y hemorragias retinianas observadas durante la evaluación aguda. La presencia de manchas de Roth en el examen físico debe incitar al médico a evaluar si existe una enfermedad sistémica subyacente. El médico debe realizar una historia clínica exhaustiva y realizar un examen físico cuidadoso. Una historia detallada con una revisión completa del sistema puede ayudar a limitar el diagnóstico diferencial e identificar el proceso patológico subyacente. Se debe prestar atención a los síntomas asociados con las etiologías más comunes de las manchas de Roth. Se deben revisar los síntomas de endocarditis e infección, incluido fiebre, escalofríos y sudores nocturnos. También se pueden evaluar los síntomas que se observan comúnmente en las enfermedades hematológicas, como pérdida de peso inexplicable, fatiga, sangrado o hematomas anormales y dificultad para respirar. La revisión de los antecedentes médicos personales y familiares también puede ser útil para determinar la etiología. Las manchas de Roth se observan en el examen fundoscópico. Se debe realizar un examen oftalmológico completo
ya que otras anomalías retinianas pueden acompañar a las manchas de Rod. Una vez identificadas las manchas de Rod, se debe examinar cuidadosamente al paciente para evaluar si hay signos físicos de enfermedad sistémica. Es importante observar los signos vitales del paciente, en particular la presión arterial, la temperatura y el pulso. Varias etiologías de hemorragias retinianas de centro blanco tienen hallazgos clásicos asociados con la exploración física. Por lo tanto, el médico debe tener un alto índice de suspensión durante el examen. En pacientes que presentan preocupación por endocarditis y manchas de Rod, el médico debe examinar cuidadosamente en busca de otros estigmas de endocarditis, incluidas las lesiones de Janeway, nódulos de Osler, hemorragias en astilla, petequias y soplos cardíacos. También es útil la evaluación de los dedos en palillo de tambor, la presencia o ausencia de esplenomegalia y anomalías respiratorias. La evaluación inicial se basa en gran medida en los resultados de una anamnesis y un examen físico completo. En todos los pacientes se debe completar un hemograma completo con diferencial para evaluar los leucocitos, si hay leucocitosis, anemia y trombocitopenia junto con otras anomalías hematológicas. Se debe realizar una medición de glucosa plasmática en ayunas o hemoglobina glicosilada para evaluar si hay diabetes mellitus. Si se sospecha una etiología infecciosa, pueden estar indicados la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y los hemocultivos. Un ecocardiograma transtorácico es una prueba diagnóstica inicial importante si se sospecha endocarditis. Se debe considerar también pruebas adicionales como anticuerpos contra el VIH, estudios de imagen o frotis de sangre periférica si están indicadas en función de los síntomas de presentación y los hallazgos del examen físico. Las manchas de Rod suelen ser asintomáticas y se detectan durante un examen ocular de rutina con dilatación de las pupilas. La alteración visual debida a las manchas de Rod es rara, pero pueden ocurrir con afectación macular. La mayoría de las hemorragias retinianas de centro blanco se resuelven sin intervención. El tratamiento está dirigido a la causa subyacente y a menudo es de apoyo. La consideración de manejo más importante en pacientes con manchas de Rod es la identificación de la etiología causal para prevenir las posibles complicaciones oculares y sistémicas que pueden ocurrir debido a la enfermedad subyacente. Cuando el oftalmólogo hace un diagnóstico de manchas de Rod, el paciente debe ser remitido a otros especialistas pertinentes para su estudio porque existen muchas causas. La derivación inicial debe ser al médico de atención primaria y al internista. La evaluación se basa en gran medida en los resultados de una anamnesis y un examen físico completo. En todos los pacientes se debe completar un hemograma con diferencial para evaluar leucocitosis, anemia y trombocitopenia junto con otras anomalías hematológicas y se debe realizar una medición de glucosa plasmática en ayunas o una hemoglobina glicosilada para evaluar la diabetes mellitus. Si se sospecha una etiología infecciosa, puede estar indicados la velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva y los hemocultivos. Un cardiólogo debe realizar un ecocardiograma transtorácico para descartar la endocarditis y el médico debe realizar pruebas de anticuerpos contra el VIH, estudios de imagen, frotis de sangre periférica si está indicado según los síntomas de presentación y los hallazgos del examen físico. Aquí tenemos algunas de las afectaciones oftalmológicas que podemos tener en pacientes con leucemia. Dentro de las primarias, la infiltración directa, retina, vitrio, uvea, cámara anterior, órbita o nervio óptico. Dentro de las secundarias tenemos las propias de la enfermedad como una plaquetopenia o anemia y secundarias al tratamiento de quimioterapia, catarata, glaucoma, maculopatía o una neuropatía y también las infecciones oportunistas. Tenemos la infiltración directa del nervio óptico. Este presenta clínicamente dos formas de inicio, la pre o retrolaminar. En la primera se puede observar directamente la infiltración sobre la papila con depósitos blanquecinos y hemorragias con un deterioro lento y progresivo de la agudeza visual. En tanto, la retrolaminar se caracteriza por un aspecto de inflamación papilar asociado a un rápido deterioro de la agudeza visual. Tanto el nervio óptico como el globo ocular actúan de oasis frente a las quimioterapias sistémicas, siendo un posible origen de recurrencia de la enfermedad. La infiltración leucémica del nervio óptico y del sistema nervioso central es rara en la leucemia linfocítica crónica, al contrario de lo que sucede en las formas agudas.
La infiltración del nervio óptico es la manifestación oftalmológica leucémica que implica mayor trascendencia clínica y terapéutica por amenazar seriamente la función visual y ser tratable. Son precisamente los casos de afectación retrolaminar los que plantean un problema de diagnóstico diferencial con el papiledema. En estos casos, la unilateralidad del proceso orienta hacia la afectación leucémica. La infiltración leucémica bilateral del nervio óptico es un cuadro atípico y puede constituir un elemento de confusión que oriente el diagnóstico en el sentido de un proceso expansivo intracraneal al remediar un papiledema. El diagnóstico diferencial de la tumefacción de la cabeza del nervio óptico comprende además del papiledema por hipertensión intracraneal, las neuritis anteriores, la neuritis óptica isquémica anterior, las druses del nervio óptico, el pseudopapiledema y la enfermedad de Leber. La infiltración del nervio óptico, como les había comentado, es la manifestación oftalmológica leucémica que implica mayor trascendencia clínica y terapéutica por amenazar seriamente la función visual y ser tratable. Atendiendo a lo anterior, un examen oftalmológico completo debería formar parte de la exploración de todo paciente diagnosticado de leucemia o recidiva leucémica. Debe tenerse presente que la función visual puede estar preservada en las fases iniciales de la afectación leucémica del nervio óptico cuando ya existen signos oftalmoscópicos de afectación. Ante una exploración oftalmológica compatible con papiledema, es sumamente importante considerar el diagnóstico diferencial con una infiltración leucémica bilateral del nervio óptico. En estos casos, las pruebas complementarias tales como un hemograma, la punción de la médula ósea, la punción lumbar y las pruebas de imagen nos pueden orientar en un sentido u otro, permitiéndonos instaurar el tratamiento oportuno para cada caso. Y el edema de papila suele darse de forma bilateral por alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo una hipertensión endocraniana.